¿Qué tal? ¿Cómo le va? Comenzamos nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Algunos de los temas que vamos a desarrollar hoy, vamos a hablar de el importantísimo lavado de manos. Vamos a hablar también del Día Mundial del Agua. Y otro de los temas que vamos a encarar es epilepsia refractaria y el uso del cannabis medicinal. Comenzamos de esta manera. Con la farmacéutica María del Carmen López de Sousa vamos a hablar de algo que mañana justamente es el día que es el Día Mundial del Agua. ¿Cómo te va, María del Carmen? ¿Cómo estás? Bien. Importante el tema fundamental. Es un tema fundamental porque el agua es la base de la vida. Exacto. O sea, si nosotros no tenemos agua, no tenemos vida. Claro. Ni nosotros, ni los animales, ni ningún ser viviente en la Tierra, por lo menos como nosotros conocemos la vida. Claro. O sea que la vida nuestra necesita base de agua. Tanto es así que un 70% de nuestro organismo es agua. Sí, yo cuando me enteré de ese porcentaje no podía creer. Nunca pensé que el 70%... El 70% nuestro es agua y el 70% del mundo es agua. Claro. No agua dulce, pero es agua. Sí. Entonces, es algo sumamente importante y es sumamente importante gestionar bien el agua. ¿Qué quiere decir gestionar bien el agua? Quiere decir que tiene que llegar a toda la gente dentro de lo posible, lo mejor posible. Tenemos el tema ahora con algunas personas que carecen de agua y tienen graves problemas de salud. Lo estamos viendo dolorosamente, muy dolorosamente. Entonces, el agua es algo que tiene que gestionarse bien y tiene que cuidarse mucho. Posiblemente nosotros todavía no tenemos la conciencia de la importancia que es el agua. O sea, ¿para qué se crea el Día Mundial del Agua? El Día Mundial del Agua se festeja el 22 de marzo, se festeja desde el año 1993 y lo impone la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en una conferencia de Río de Janeiro llevada a cabo entre el 3 y el 14 de julio de 1992. El primer Día Mundial del Agua se festeja en 1993. Sí, claro. O sea, mañana, 27 años. Claro. 27 años. Y hay muchos que todavía no saben, no nos damos cuenta, no vemos la importancia del agua. O sea, es un elemento absolutamente imprescindible para la vida, pero aparte para la salud, porque siempre nosotros en todo lo que hablamos acá, siempre el consejo es hidratarse, que quiere decir tomar agua, ¿no? Pero además de eso que es importantísimo, sí, claro, que el hidratarse es importantísimo, también tiene que ver en la higiene. Totalmente absoluto. O sea, no se puede no tener agua si no nos podemos higienizar. Claro. No se puede tomar agua, no se puede reconstituir leche si no tenemos un agua que sea potable y que debe ser gestionada de forma realmente que llegue en buenas condiciones al ser humano. Claro. Porque si el agua no está en buenas condiciones, esto puede llegar a ser sumamente grave. Este año, en 2020, o sea, mañana, ¿no? El tema del agua, porque cada año se ha elegido un tema. Para reforzar. Para reforzar la idea del agua. Este año viene justo después del Día de la Forestación, del Día Mundial de la Forestación. Y la entidad encargada de manejar este tema es la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación de la OMS. Y fundamentalmente lo que se trata de hacer en este año es ver la carencia del agua, ver cómo se puede llegar a gestionar para lograr que no haya carencia de agua. Claro, porque a veces te da muchísima pena ver tanta cantidad de ríos que están totalmente contaminados porque se utilizan para desagote de tantas fábricas y de desperdicios sin ninguna conciencia de lo que significa todo eso. Sin ninguna conciencia. Nosotros tenemos en el Riachuelo, por ejemplo, algo que podemos ver todos los días, que está acá, ¿no? Pero también tenemos los desechos de industria, los desechos de cosas que no cuidan el agua, cuando el agua es fundamental para la vida. O sea, hay un enfrentamiento bastante importante entre la parte económica y el querer ganar más dinero y el sanear el agua. Exacto. Yo creo que sería importantísimo empezar a pensar que si no tenemos agua, no vamos a tener vida. Ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nadie. Claro que no. Nadie. María del Carmen, muchas gracias. Gracias por estar en el programa. Compartimos ahora un buen consejo de salud.
La llegada de un nuevo integrante a la familia siempre trae mucha alegría. Y a veces pasa que cuando uno tiene que tener en cuenta cuáles son los cuidados de la mamá y del bebé, se olvida un poco de estas cosas. Lo que nosotros recomendamos como farmacéuticos cuando el bebé es muy pequeño es que la mamá tiene que estar, tanto ella como su bebé, en un ambiente tranquilo. Por eso recomendamos que las visitas de la familia sean cortas, teniendo en cuenta el horario donde la mamá va a amamantar o va a darle de comer a ese bebé. Los chicos chiquititos necesitan estar en un lugar tranquilo, donde puedan sentirse cómodos, sin mucho ruido, sin muchas luces. Más que nada los primeros días hasta que se adapten al ritmo de la casa. Los chicos a partir del mes suelen tomar sulfato de hierro o hierro polimaltosato, también suelen tomar vitaminas A, C y D, y todas estas presentaciones las pueden encontrar en las farmacias en forma de gotitas, siempre indicado por el médico o por el pediatra. Las mamás después del parto, algunas de ellas necesitan algún complejo vitamínico, que también se pueden encontrar en la farmacia. Lo que se recomienda o se aconseja es que los primeros baños del bebé sean con jabones neutros, sin perfume, lo mismo que tampoco se les aplique perfume en la forma directa en la piel, sino que el perfume se aplique sobre la ropa de los bebés. No debemos olvidar también que los bebés deben estar siendo controlados por los pediatras al principio, casi 1 o 2 veces por mes, y después van alternándose las visitas con el pediatra y se van extendiendo cada vez más sin perder el control de los mismos. En la farmacia también pueden encontrar las leches maternizadas. Hoy en día existen aquellas leches maternizadas que también son antirreflujos para los nenes que tienen algún problema con respecto al reflujo. Existen leches deslactosadas y las leches van variando de acuerdo a los meses en que va creciendo el bebé. Se van separando en distintas etapas porque también tienen formulaciones diferentes para cada momento del desarrollo. Posterior al parto puede pasar que algunas mamás necesiten algún analgésico o algún antiinflamatorio. El más común utilizado hoy es el paracetamol. Siempre va a estar recomendado ya sea por el obstetra o por el médico de seguimiento. Para las mamás que están amamantando se recomienda mucho el consumo de agua y de líquido. Y para aquellas mamás que no puedan hacerlo se recomienda así las leches maternizadas. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. El desayuno es una de las comidas más importantes del día. Si se saltea, el organismo entra en un estado de ayuno prolongado. La persona tendrá mal humor y cansancio. El alimento que se ingiera después de varias horas se almacenará como grasa y además la falta de glucosa obligará al cuerpo a obtener energías a través de otras reservas energéticas. Además, si no desayunamos, aumenta un 21% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Existe mayor riesgo de tener obesidad y aumenta el colesterol y los triglicéridos. Bueno, vamos a comenzar hablando de un tema que parece muy obvio y muy sabido, pero que es importante aprender también, como en tantas otras cosas de la vida. Julieta Palou, que es la farmacéutica que nos acompaña, nos va a ayudar entonces a hablar del tema del lavado de manos, que es fundamental. Que es fundamental. Lavarse las manos es fundamental para evitar la propagación de enfermedades. Sí. Pero es importante saber cuándo. Sí. Hay 2 momentos que son fundamentales. A ver. Después de ir al baño o cambiarle los pañales al bebé. Sí. Y antes de comer. Ajá. Sin embargo, hay numerosos momentos que es importante que lo incorporemos a la rutina. Mucha gente pensará después de comer me los lavo también. Claro. Pero bueno, pero antes. Antes es fundamental, claro, porque uno va a manipular alimentos que se va a llevar a la boca. Claro. Después, cuando vamos a tocar basura o desperdicios. Sí. Cuando vamos antes y después de amamantar un bebé. Antes de visitar a un bebé. Cuando tosemos o estornudamos.
Sí. antes o después de visitar un enfermo. ¿Para qué? Para cuidar al enfermo, para cuidarnos a nosotros y para cuidar al resto de que no se contagien. Cuando tocamos llaves, dineros, pasamanos o sea, o animales. que entramos en casa, venimos de la calle, ahí a lavarse las manos. Fundamental. Hayamos estado en el trabajo, los niños en la escuela. Sí. Cualquier lugar fuera de casa es importante lavarse las manos. Las manos, claro. Pero hay que saber cómo, Sí, porque no es solamente humedecernos un poco las manos. No. Se recomienda siempre que uno esté entre 40 a 60 segundos lavándose las manos. Agua y jabón, estamos hablando. Exactamente, para comenzar, agua y jabón. Sí. Vamos a poner una pequeña cantidad de jabón en nuestras manos, vamos a frotar nuestras palmas, el dorso de las manos, todo. entrelazar los Claro. dedos, el dedo pulgar, las yemas de los dedos, llegar a la muñeca y después cuando nos vamos a secar las manos, secar con la misma toalla el grifo que abrimos. ¿Para qué? Para no volvernos a contagiar, porque el grifo lo abrimos con la mano contaminada. Ah, eso no la tenía. Eso es Claro, importante. está buena. Uno lo hace quizás Sí. de costumbre. Claro. Y por supuesto, para complementar existe lo que se llaman los antisépticos, que van a ser todas aquellas sustancias que van a combatir y destruir los gérmenes que nos pueden causar infecciones. Es cierto. Y van a complementar un correcto lavado de manos. ¿A qué llamamos antisépticos? Al alcohol en gel, Sí. a las lociones desinfectantes, algunas toallitas húmedas que están embebidas con loción desinfectante, cualquier espuma. ¿Y cuándo lo vamos a utilizar? Puede ser o posterior al lavado de manos, o si nos encontramos en un lugar donde no tenemos acceso a poder realizar esta higiene, lo vamos a utilizar ahí para ayudar a eliminar estos gérmenes. Claro. ¿Y dónde los vamos a conseguir? Sí. En la farmacia. Sí. Los farmacéuticos les vamos a poder aconsejar cuál es la presentación más adecuada para cada... necesidad. Exacto, para cada necesidad. Existe para los niños presentaciones con dibujos y de fácil uso para que se puedan llevar a la escuela, Claro. para llevar en la cartera, en la mochila o en el auto. En y de el uso auto. familiar. Y en el auto pensaba también, ¿no? En El volante. El volante y todas las superficies Y que hay sí. para pasar. Uno constantemente está todo el tiempo tocando Claro, cosas. claro. Y también es fundamental, es un pequeño detalle, pero siempre mantenernos humectadas las manos, porque las manos secas y lastimadas favorecen más que hayan las infecciones. Claro. Y como dice siempre la Organización Mundial de la Salud, salve vidas, límpiese las manos. Límpiese las manos. Ahora, es Exactamente. interesante que se haga un hábito y que aparte los adultos transmitan este hábito a los chicos. A los ¿no? niños, sobre Claro. todo en edad escolar, porque en el colegio es tan fácil contagiar tantas Sí, cosas. Entonces claro. es muy importante que uno se lo pueda transmitir y desde chico adquieran este hábito. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Tete. A lavarse las manos. A lavarse las manos. Bueno, vamos a un buen consejo de salud. Los síntomas más comunes del coronavirus son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía, requiriendo hospitalización. Quienes viajaron recientemente a zonas con transmisión sostenida o quienes hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 deben permanecer en el hogar por 14 días y no concurrir a lugares públicos o actividades con otras personas. Para prevenir el contagio, se recomienda lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al estornudar o toser, ventilar los ambientes, limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia y no automedicarse. Los adultos mayores de 65 años y personas con afecciones preexistentes son las más propensas al contagio. Para este grupo, además se recomienda recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo, y minimizar las actividades sociales, fundamentalmente en lugares cerrados con concurrencia importante de personas. Asimismo, no se recomienda el uso de barbijos de manera rutinaria en trabajadores y trabajadoras que atienden al público. En caso de presentar algún síntoma, aunque sea leve, se debe consultar inmediatamente al sistema de salud.
Bueno, sumamente interesante esta mesa donde vamos a hablar de un tema, de otro tema, pero que están muy relacionados. Con el farmacéutico Horacio Benjerou vamos a hablar del uso del cannabis medicinal. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Bueno, y con Nancy Radicic vamos a hablar de epilepsia. Y está relacionado porque, bueno, ellos van a hablar con mayor propiedad que yo. Nancy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de epilepsia? Bueno, la epilepsia es un trastorno crónico que se produce por algunas células del cerebro que responden de manera anormal, de manera extremadamente sensible. Claro. Entonces, la manifestación más común y más conocida son las convulsiones. Sí. Hay diferentes tipos de convulsiones. Pueden tomar todo el cuerpo, convulsiones generalizadas. Sí. Puede haber convulsiones parciales, son movimientos involuntarios musculares. Cabe aclarar que no toda convulsión va a estar indicando una epilepsia. No. Tiene que haber más de una convulsión y, por supuesto, corroborarse con una serie de estudios para un diagnóstico de epilepsia. Certero, claro que Así sí, es. pero quería presentar el tema de la epilepsia porque está directamente relacionado. Escuchamos, Horacio, ¿cómo te va? Ya hemos hablado con vos aquí en el programa del tema del cannabis, ¿no? Y para el tratamiento también uno escucha que, bueno, hay mucha gente que lo ha adoptado y que realmente le ha significado un beneficio, ¿no? ¿Es bueno, así? Tenemos la suerte de que ahora tenemos una ley. Claro. Ahora tenemos una ley. Claro. Entonces, en la ley, es decir, los pacientes se inscriben en la administración, en el ANMAT, ¿no? Y el Estado provee el cannabis que se trae desde Canadá o desde Estados Unidos. Ajá. Que es un cannabis que no es el cannabis que se elabora así en casa. No, claro. Está elaborado por empresas farmacéuticas, tiene una concentración de cannabidiol, de CBD, del 3% o del 5%, de acuerdo a la gravedad del episodio. Y que está indicado para el tema del tratamiento de la epilepsia. Específico, es específico para el tratamiento de la epilepsia. Claro, claro. Entonces tenemos esa suerte. Entonces el paciente, generalmente, se usa mucho en pediatría. Claro, porque hay una reducción en el tema de las convulsiones, hay una mejor calidad de vida y hay una mejor calidad de vida familiar también, Totalmente, ¿no? es decir, hoy por hoy tenemos un promedio de que los 300 episodios que tenían los chicos... Sí, por día. Sí, se reducen a 3. Claro, claro. Entonces cambia totalmente la calidad de vida del paciente, del niño y de todo el entorno familiar. Nancy, porque cuando hablamos de un episodio de convulsión y todo, es algo que altera totalmente todo el cuerpo, o sea, hay movimientos incontrolados, ¿cómo es? Así es. Y cabe aclarar que la epilepsia es un mal que tiene muchos años de ser conocido y tratado, ¿no? Sí. La aprobación para el tratamiento con aceite de cannabis es para la epilepsia refractaria. Es decir, para aquella epilepsia que no responde a ninguno de los otros tratamientos tradicionales. Claro. Pero aproximadamente un 70% de las epilepsias responden perfectamente a los tratamientos que ya estaban establecidos. Con determinadas salvedades, y una de ellas es que el paciente tenga adherencia al tratamiento y que respete estrictamente. Adherencia quiere decir que el paciente comienza a sentirse bien y no abandone el tratamiento. El tratamiento debe continuar, ¿no? Es una enfermedad crónica, por lo tanto tiene que mentalizarse que el tratamiento va a ser de por vida. Sí, buenísimo. Bueno, me ha encantado lo completo que ha sido el tema, desarrollado por Nancy y por Horacio. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a un buen consejo y ya volvemos. Dengue es una enfermedad infecciosa producida por un virus que está alojado dentro del cuerpo de un mosquito. Este mosquito, que va a ser el vector, se llama Aedes aegypti. Es originario de África. Produce una enfermedad que no es crónica, es curable, es prevenible,
Pero llegado el caso de que no hay asistencia médica o no se concurre al médico a tiempo, no se descubren los síntomas, puede ser grave y conducir a la muerte. Cada vez está más comprometida la comunidad, pero la prevención es lo más importante. Para que una persona tenga dengue, el mosquito debe estar infectado con el virus. Entonces, ¿qué pasa? Pica nuevamente a otra persona y ahí es cuando la contagia. La vida del mosquito es de aproximadamente 29 días. Esto es importante porque hay que tenerlo presente en la prevención. El mosquito, ¿cómo lo identificamos? Es característico porque mide aproximadamente 5 milímetros, su cuerpo es de color gris oscuro a negro y sus patas son características, tienen rayas blancas, o sea que es fácilmente identificable. La prevención que tenemos que tener para nosotros, para que no nos pique el mosquito, es usar insecticidas y tener la precaución de repetirlo durante el día. ¿Qué debemos hacer en nuestro hogar para prevenirlo? Primero, evitar todo reservorio que acumule agua, que esté expuesto al agua. Si tenemos malezas en el jardín o algún lugar donde hay que desmalezar todo, porque es el refugio ideal para el mosquito. Después, ¿qué tenemos que hacer fuera de la casa también? Si hay gomas de auto, desecharla. Todo elemento o recipiente de plástico que no usemos, que pueda llegar a acumular agua, hay que desecharlo. Los síntomas de dengue. El paciente, como dije, afecta a niños, adolescentes y adultos. Una vez que picó el mosquito, casi inmediatamente aumenta la temperatura, aumenta fiebre, 38, 39 grados, llegando hasta 40. Cuando empiezan los dolores retrooculares, detrás del globo ocular, hay molestia general, la persona pierde el apetito, tiende a estar cansada, tiende a postrarse, no tiene ánimo. Después empiezan con vómitos, ya estamos en una fase complicada. Ante los primeros síntomas, siempre la consulta al médico. Si ya después aparecen complicaciones respiratorias, vómitos, sangrado en nariz y en encías, ya estamos ante un cuadro grave donde puede haber deshidratación por pérdida de líquidos. Esto es importante que como toda enfermedad, cuanto antes esté la consulta ante el especialista, tenemos muchas posibilidades de curarnos. No debemos automedicarnos, no debemos consumir ni aspirinas, ni ibuprofeno, ni aplicarnos inyectables, solo lo que indique el profesional médico. Y ante cualquier duda, como siempre, la consulta con el farmacéutico. Los invito a compartir los consejos de nuestros profesionales. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud lanzaron una serie de medidas para prevenir el coronavirus. Lavarse las manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol. Al toser y estornudar, cubrir la nariz y la boca con pañuelos desechables o con el antebrazo. Evitar el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfrío. Cocinar bien la carne y los huevos. Y utilizar protección al tener contacto con animales vivos salvajes o de granja. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que nuestro Facebook es con el nombre del programa, Con Vos 24 Horas. Gracias. Thank you.